Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperamos que estén muy bien, que el Señor les bendiga mucho y tenemos, como es costumbre ya, tener a nuestro pastor como invitado, que nos va a ayudar a tener el repaso de la lección. ¿Cómo está, pastor? Gracias, Dani. Buenos días a todos y gusto estar nuevamente aquí para comentar lo que aprendimos en esta última lección de este tema que tiene que ver con la muerte y la resurrección. Sí, ya lección 14, ¿verdad? Es como año bisiesto. Ándale, sí, ya llegamos a la semana 14, casi siempre son 13 semanas, pero ahora tocó la 14 porque cerramos de buena manera, ¿no? El año, 31 de diciembre, Ah, repasando lo que estudiamos esta semana. Así es. Y me gusta mucho también como cerrar con este tema tan bonito que es yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Y Así es. prácticamente tenemos la conclusión, ¿no? Es decir, tres elecciones hablando acerca de temas bien complicados, hasta tristes, ¿no? Estar hablando sobre la muerte. Y en esta Sí, ocasión ya no estamos hablando de la muerte propiamente, sino lo que le sigue. así es, el más allá. Generalmente utilizamos esa expresión, ¿no? El más allá porque la gente piensa que es vida después de la muerte, en un inframundo, o quizás desde el cielo ahorita que nos ven, pero no. Cuando hablamos del más allá es lo que la Biblia dice, lo que sucederá después de que Cristo venga, la verdadera vida eterna. Así es. Y bueno, no sé si tiene ahí a la mano el versículo clave, pastora. Apocalipsis 21:5. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice, para recordarlo a Sí. todos los que están escuchando y viendo, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ok, entonces aquí nos indica que el Señor, pues, de alguna manera va a empezar a mostrarnos cómo Él crea, ¿no es así? Es algo interesante, Así es, porque nosotros así es. por fe creemos que Él creó todo, pero creo que seremos testigos oculares de la creación. Así es. Podríamos decir, Dani, que es una recreación. Va a volver a recrear lo que en su momento fue antes del pecado. Y cuando dice nuevas todas las cosas, que las renovará. El pecado, cuando entró en el Edén, en aquella ocasión, dañó lo que Dios había creado. Y entonces Dios las va a recrear. Entre eso, pues recreará el lugar donde viviremos, el cielo, pero también recreará nuestros cuerpos para vivir para Abramos siempre. el tema viendo algo interesante que es la profecía de Isaías 65 y 66, ¿no? Isaías, Uh-huh. tengo entendido que es como un pequeño resumen casi de todo el Evangelio, incluso del Apocalipsis, ¿no es así? Muchas promesas ahí se encuentran ilustradas. Sí, son promesas que Dios tenía planeado que pudieran llevarse a cabo si el pueblo de Israel en el tiempo o en el momento del Antiguo Testamento hubieran sido fieles a Dios. Y son promesas que al no cumplirse con ese Israel, se trasladaron al Israel que ahora lo formamos todos nosotros los que aceptamos por fe a Cristo Jesús, y se cumplirán cuando Cristo venga. Así es, entonces, para estar bien claros, ahora las promesas son en un Israel no político, ¿no? Sino espiritual. Así es, no un Israel de una nación, de un linaje, sino en un Israel espiritual, que somos linaje de Dios por aceptar a Cristo Jesús. Muy bien, así es. Y lo que menciona Isaías, inclusive algunos pasajes que nos eh, pidió leer ahí la lección, tienen que ver con cosas que parecieran como el Apocalipsis. Algunos le han llamado hasta un pequeño Apocalipsis, porque narran de una bendición futura, de cómo será algo tan especial que normalmente en la tierra pues no sucedería. Esta promesa de Isaías, que es Isaías 65:17,
que dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No sé si esto significa que vamos a tener amnesia, pastor, o qué va a pasar, porque ya no nos Claro. vamos a acordar. No, no es tanto una amnesia, sino más bien el propósito del autor o de Isaías, que Dios le reveló esto, es que no vamos a recordar eh, las cosas malas que sucedieron, que nos dañaron. Tendremos un recuerdo de que hubo algo muy malo, muy feo, que fue el pecado, pero no nos acordaremos en qué consistía, en qué era. No es que nuestra mente estará ahí recordando, ay, había esto, había aquello, había este tipo de cosas, no, sino que Dios quitará todo eso, inclusive los recuerdos tristes, dolorosos, y sí habrá un recuerdo de que el pecado es malo y nunca más querremos desobedecer a Dios porque sabremos lo que hizo, pero eso no va a estar fresco, los hechos, los detalles, porque lo que va a eclipsar nuestro pensamiento será las glorias que Dios tiene para nosotros en la tierra nueva. Además, estos 6000 años de pecado, pues van a quedar como un pequeño fragmento a comparación de la eternidad, ¿no? Va a ser Así es. un tiempo muy pequeño. Muy bien, Dani, muy bien. De hecho, pues al pasar la eternidad, pues este fue, algunos autores lo llaman, va a ser como un pequeño paréntesis, algo que, un paréntesis, algo breve y listo, seguimos. Como cuando tú vas escribiendo y pones un paréntesis, es algo breve y continúas con la lectura. Eso sucederá, que recordaremos que fue feo, que fue doloroso, recordaremos que el pecado no trae nada bueno, pero no estarán. Por ejemplo, si una persona sufrió de abusos aquí en la tierra, pues desde luego que Dios no va a permitir que por la eternidad esté recordando aquellas cosas que le dañen. Simplemente sabrá que el pecado fue doloroso, pero olvidará esas cosas que lastimen, porque pues no sería el cielo estar recordando y tener en la mente momentos tan difíciles. Exacto. Y bueno, parece ser que, como usted dice, el plan divino era la erradicación progresiva del pecado, ¿no? Como lo muestra Isaías. Pues como que hasta que la humanidad llegase a ser nuevamente una sociedad de personas sin pecado, ¿no? Y que esto se iba a llevar a cabo, como usted dice, a través de la aceptación del Mesías, en la divinidad revestida de la humanidad, ¿no es así? Así es, así es. Como no se pudo llevar a cabo en su plan original, hago un comentario que quise en la lección, Sí, se estableció un nuevo plan, pero por medio ahora de la iglesia, de quienes aceptan a Cristo, ahora son ellos, es Israel. Por lo tanto, esas promesas, dice la lección, deben de leerse esas profecías desde la perspectiva de la iglesia espiritual, de la iglesia de los que aceptan a Cristo. exacto. Y bueno, tenemos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el plan original, este, se le quitan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la muerte, el pecado y los pecadores también desaparecen. Incluso Uh-huh. estaba leyendo, por ejemplo, algo de la hermana White, que está en concordancia con lo que dijo Jesús, de que en el cielo no habrá nacimientos de niños y no habrá casamientos. Aunque mucha gente quisiera pensar que eso sucederá, pero la palabra de Dios nos indica que eso no va a existir allá. Cambiarán, habrá que no serán al pie de la letra como se tenía planeado, pero desde luego eso no le quitará lo maravilloso y lo magnífico, porque nosotros conocemos, Dani, lo que hay en este mundo y no conocemos nada más. Para nosotros no hay otra forma de vivir. Por eso cuando se nos habla del cielo, intentamos imaginar, pero como bien lo dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido pensamientos. ¿Cómo será eso de no casarse? ¿Cómo será eso de vivir para siempre? Hay cosas que la Biblia no dice, Dani. La otra vez alguien me preguntaba que si en el cielo se iba a prender fuego para cocinar. Y le digo, mira, no sé, la Biblia no lo dice.
Decía, porque si se prende fuego quiere decir que vamos a talar árboles, y ¿de a poco vamos a talar árboles en el cielo? Y le digo, no lo sé. Lo que sé es que conocemos aquí cocinar con fuego porque es lo que hay en este mundo. Pero habrá cosas allá que no existen aquí y no nos imaginamos porque no tenemos otra forma de vivir más que esta. Entonces, pues esperemos a que llegue ese momento y esperemos a que Dios nos sorprenda con tantas otras cosas que ni nos acordaremos de eso de casarse, eso habrá quedado atrás por tantas maravillas. Claro, sí, ahorita quizás para los jóvenes es una de sus metas más grandes, ¿no? Buscar con quién casarse y ya pues sería irrelevante ese tema en la eternidad. Pero hay cosas que se añaden, por ejemplo, a lo que se profetizaba en Isaías, por ejemplo, que una nueva Jerusalén descienda del cielo, el trono de Dios esté en la ciudad y que Dios mismo física y visiblemente permanezca su pueblo. Eso es algo que se añade, ¿no es así? Claro que sí, se añade, porque eso no estaba en el plan de que sucediera con el Israel como nación. Y son cosas que se han añadido porque ahora ya entramos en un plano espiritual, porque es una iglesia espiritual, un Israel espiritual. Y son cosas que estarán y que algunas, pues, al visualizarlas de esa manera, nos damos cuenta que Dios las ha añadido, porque ahora ya se puede llevar a cabo en un contexto amplio. Si Israel hubiera obedecido, volvemos a esa línea de pensamiento, Dios iba a bendecir, iba a pasar mucho de esto, pero no iba a poder ser amplio ni completo, porque iba a haber siendo pecado, iba a haber pecadores. Pero ahora, al erradicarse el pecado, todo va a ser amplio, a manos llenas, no va a haber nada que impida una plenitud de las bendiciones de Dios. Dice, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nuevo nombre. Entonces, ¿a qué se referirá, pastor, que seamos columnas en el templo de Dios? Así es. Cuando la Biblia habla, bueno, el Apocalipsis, haciendo una vislumbre de lo que sucederá en el futuro, habla de un templo de Dios. Nosotros, vuelvo a decir, estamos por obvias razones, relacionamos muchas de las cosas que dice la Biblia con lo que sucede aquí, en la realidad del mundo, con lo que pasa aquí. Entonces, cuando escuchamos templo, pues nos imaginamos pues la iglesia, el lugar, ahí las cuatro paredes, el púlpito, el sonido, bocinas, bancas, templo. Porque así está destinado en este mundo, un lugar en específico destinado. Pero en el cielo no habrá necesidad de un edificio para que simbolice la morada de Dios. Aquí nosotros tenemos un edificio y ese edificio simboliza la morada de Dios. Desde el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les mandó a hacer un tabernáculo y dijo Dios, para que yo habite, para que yo ponga mi tienda junto a ustedes. ¿Por qué? Porque las personas necesitaban identificar un espacio, podría decir un espacio-tiempo. Aquí es la presencia de Dios, acá no es. Aquí sí, acá no. Y eso fue el templo. Aquí la presencia de Dios, fuera del templo no. Pero en el cielo no habrá un lugar que decir, aquí la presencia de Dios y allá no, porque la presencia de Dios estará en todos lados. Entonces ya no será necesario un edificio, unas paredes para decir, aquí está la presencia de Dios, porque todo el cielo será la presencia de Dios. Y nosotros, como columnas, lo que dice Apocalipsis, seremos parte de ese templo. ¿Por qué? Porque en ese lugar no solo será en un espacio, sino en todo el lugar adoraremos nosotros. Porque la morada de Dios es para que la gente adore a Dios. Y eso será amplio en el cielo. Así es, qué interesante, ¿no? Que el deseo de Dios siempre ha sido morar con nosotros, con su creación, desde el Edén, ahora que estamos en la condición del pecado, como usted bien lo dice, la iniciativa de habitar entre su pueblo fue de él. Y la iniciativa por ejemplo, en el libro de Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tengo entendido que la palabra original es
hizo tabernáculo entre nosotros. Así es, tabernaculizar es eso, hacer morada con. Y por eso el propósito siempre ha sido ese. Cuando Jesús expresó las palabras, ¿no?, que están en San Juan 14, del 1 al 3, y le hace la promesa a los discípulos: me voy a ir y voy a preparar morada. Pero dice, pero vendré, y vendré por ustedes para vivir juntos, para que vivamos juntos, para tabernaculizar juntos. Siempre ha sido el propósito de Dios estar juntos, vivir juntos. Por eso me gusta mucho, dice Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y luego agrega muy bonito, y Él morará con ellos. Siempre ha sido el plan de Dios vivir juntos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por otro ejemplo, Apocalipsis 3:20, aquella expresión que usamos para invitar a que alguien acepte a Cristo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Y dice cenaré, o sea, está diciendo Jesús, voy a entrar a vivir contigo. Siempre ha sido el plan vivir, tabernaculizar juntos, vivir juntos. Fue en el desierto, se construyó un templo para recordarnos que Dios quería vivir ahí. Hoy en día tenemos una iglesia, espacio-tiempo, donde es la presencia de Dios, pero está ahí para recordarnos que Dios quiere vivir. Y en el cielo, todo el cielo será el tabernáculo de Dios, será el lugar donde adoraremos a Dios, y ahí viviremos para siempre con el Señor. Así es, porque aquí estamos limitados a maestros terrenales, trabajos terrenales, problemas terrenales, pero pues allá todo va a ser gobernado por Dios, ¿no? Nuestro maestro, nuestro instructor por la eternidad. Todo será espiritual, no entendiéndolo como que nosotros seremos espíritus volando, no, pero todo será desde un aspecto de Dios. Ya no habrá cosas que decir, esto no es de Dios, no, o sea, aquí tenemos trabajos pues de esta tierra, pues, y tenemos actividades, cosas que tenemos que hacer, y Dios mismo las entendió, y por eso en el mandamiento del cuarto mandamiento dijo: 6 días trabajarás, harás todas tus obras. Sí, son las cosas de este mundo, pues el séptimo día es mi espacio, lo que decíamos, tiempo, espacio, la iglesia, porque estamos en el mundo, pero en el cielo ya no va a haber eso. Todo será de Dios, y ya no habrá cosas terrenales, todo será espiritual. Exacto. El asunto de ver a Dios, una de las bienaventuranzas, ¿no? De Mateo 5:8, nos habla acerca de felices o bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿por qué son felices? Un corazón limpio significa que tenemos muy buen colesterol, nuestras arterias están de buena calidad, ¿o cómo podríamos explicar este versículo? Pues fíjate que tendría que venir por consecuencia eso, ¿no? De tener un corazón sano. Sí. Es como consecuencias de buscar a Dios y llevar una comunión con Él, pero en este caso este versículo habla de tener un corazón limpio de pecado, de no tener pecados guardados en el corazón, de no tener, como la escritora Elena G. White dice, pecados acariciados. De eso habla. Esas personas verán a Dios. Hay algunos versículos que mencionan, como 1 Timoteo 6:16 o Juan 1:18, que dicen que a Dios nadie lo vio jamás, que habita en una luz inaccesible y que nadie puede ver a Dios. Pero después encontramos versículos donde dice que veremos a Dios, y quizás ahí entra en controversia. ¿Qué es eso? ¿Veremos a Dios? ¿No veremos a Dios? La respuesta es sí, veremos a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón, los que hemos hecho un compromiso con Dios. Lo veremos, pero lo veremos cuando seamos transformados, cuando seamos, nuestro cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción, sea perfeccionado, cuando nuestros ojos sean transformados a la perfección y seamos por completo despojados de este mundo de pecado y de todo vestigio de pecado interior, y entonces esa transformación nos permitirá ver a Dios. ¿Y quiénes serán aquellos que verán a Dios? Pues los de limpio corazón. ¿Quiénes serán aquellos
que verán a Dios los que se purifican, como dice primera de Juan también 3:3, que nos pedía leer la lección. El que tiene esa esperanza se purifica, así como Él es puro. O sea, el que se aleja de las cosas malas, el que se aleja y trata de llevar una vida pura delante de Dios. Y digo trata, porque aquí entraríamos ya a otro tema, ¿verdad? No hay justo ni un uno, no hay nadie que diga yo soy 100% perfecto, no hay pecados. No, pues entonces, ¿para qué vino a morir Cristo si ya eres perfecto tú? Entonces, pero los que intentamos alejarnos del mal, del pecado y vivir de una forma apartada, veremos a Dios porque seremos transformados para ver a Dios. Y mira, que para mí ese es el mayor privilegio, ¿no? Que Dios le puede dar a una persona, verlo y estar en su presencia. Así es. La palabra de Dios nos indica que nadie ha visto al Padre. Tengo entendido que todo lo que se ha hablado como Dios es realmente nuestro Señor Jesús. Desde Moisés, Enoc, Elías, todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento estamos hablando de Cristo Jesús. Pero ahora sí que el Uh-huh. Padre, no sé si este versículo trata de eso, de ver directamente a esa persona que nadie ha podido ver desde la caída en Uh-huh. pecado. Pues sí, mira, 1 Juan 3:3 y Apocalipsis 22:3-4 podrían parecer que hablan de que veremos a Cristo Jesús, pero el versículo que tú leíste al inicio, Mateo 5:8, sí habla específicamente de Dios como la Trinidad, podríamos decir. Ese Dios, no solo Cristo, ese Dios completo, esa deidad. Entonces sí, habla de Dios Padre, lo veremos, claro que sí. No sabemos cómo es, no sabemos porque de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo fue el que vino y se vistió de humano y por la eternidad tendrá esa forma de humano porque siempre veremos sus clavos, las marcas de los clavos en las manos, en los pies, entonces le veremos, pero el Espíritu Santo y el Padre no descendieron al mundo, entonces ¿qué forma tendrán? ¿Tendrán orejas, oídos, cabello? Eso no lo sabemos. Lo que sé es que les veremos y lo veremos porque seremos transformados. Lo veremos porque decidimos ser de limpio corazón. Lo veremos. ¿Cómo será? Vuelvo a decir, dejemos que Dios nos sorprenda cuando llegue ese momento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en pocas palabras, el gozo de la salvación va a ser ver a nuestro Dios completo, ¿no? Ya sin velo. Así es, y qué bonito será y nos daremos cuenta que nos fuimos merecedores de eso. Muy bien, sí, la verdad es que todo gracias a Dios, gracias a Cristo. Y como usted bien dice, por nuestras obras es imposible, hay que estar escondidos en Cristo, su carácter y su justicia. Así es. Muy bien, hay un tema acerca de que no habrá más lágrimas. Apocalipsis 21:4, no sé si nos puede ayudar a leerlo, por favor. ¿Cómo no? Es un versículo quizás de los más buscados, ¿no? Cuando hay momentos de sepultura, momentos de velorios, de funerales. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Este versículo desde luego habla del cielo nuevo, la tierra nueva, y menciona que Dios enjugará toda lágrima, secará. Enjugar es eso, va a limpiar toda lágrima. Me gustó mucho una frase del autor de la lección el día miércoles que decía, algunas de nuestras lágrimas más profundas seguirán fluyendo hasta ese glorioso día en que la muerte, el dolor y el llanto dejarán de existir. Así es. Hay lágrimas que, si bien es cierto que el Señor está al pendiente de nosotros en este mundo y trata de ayudarnos a sobrepasar el dolor, hay lágrimas que van a, como usted dice, a fluir hasta que termine todo, hasta que estemos en el cielo y ahí esas lágrimas dejarán de existir. Fíjate, Dani, que no he encontrado algún autor o algún libro que avale lo que te voy a decir, porque esa es una interpretación muy mía, pero creo que puede ser muy válida. Pues todos sabemos, ¿no? Que Cristo Jesús quiere llevarnos a todos al cielo, pero no todos irán al cielo. Y muy probablemente
pues habrá familias que serán divididas, habrá dentro del círculo familiar personas que sí aceptarán a Cristo de corazón, serán fieles, irán al cielo y quienes no. Yo me imagino, y digo me imagino porque lo interpreto así, que este versículo cuando dice que enjugará toda lágrima de los ojos, me imagino que las últimas lágrimas que Dios secará serán las que cuando lleguemos al cielo nos enteremos o nos demos cuenta de personas muy queridas que no llegaron al cielo. Seres nuestros, familiares, amigos, tíos, primos, qué sé yo, que cuando estemos en el cielo, después de un tiempo nos demos cuenta, hoy no llegó mi tío, no llegó mi primo, mi amigo, X. Y entonces lloraremos porque sabremos, caeremos en cuenta que se perdió eternamente. Y yo siento que esas serán las últimas lágrimas que Dios secará. Aquellas que derramaremos en el cielo por los familiares, por los amigos que no se salvaron y que sabremos que nunca más volveremos a verlos. Y Dios, yo creo que secará esas últimas lágrimas y de cierta manera, como lo dijimos al inicio de este repaso, borrará el recuerdo poco a poco de esas personas para que no nos atormente la tristeza de que se perdieron. Y yo te digo, esto es una interpretación muy mía porque no he encontrado un autor que lo mencione así como yo te lo digo, pero yo lo creo así. Y yo intento siempre decirle a las personas, luchen para que su familia esté en las cosas de Dios, oren por su familia, porque será triste que Dios tenga que borrar el recuerdo de esa persona para que no te esté lastimando por la eternidad. Y para mí eso será un acto de bondad. Si, un ejemplo, yo me pierdo y mi hija va al cielo, pues Dios hará que se olvide de mí poco a poco para que no esté sufriendo por mi ausencia. Y para mí eso suena triste, difícil, pero creo que es una realidad. Y para mí yo entiendo eso, serán las últimas lágrimas que Dios borrará cuando estemos en el cielo. Tienes razón porque lo último que se verá será la obra extraña de Dios, ¿no? La destrucción y junto con ella pues de la erradicación final del pecado y los pecadores, ¿no? Y precisamente es algo que nos va a apachurrar el corazón a todos, incluido a Dios mismo, pero pues es algo que se va a tener que superar en el lapso de la eternidad. Y que al pasar el tiempo, Dani, o quizás no tan al pasar el tiempo, pero nos vamos a dar cuenta que hasta ese acto extraño de Dios de destruir y erradicar para siempre será una obra de amor. Así es. Por amor a los salvos, por amor a la humanidad, por amor al universo, se necesita exterminar el pecado. Que de paso, tanto justos como injustos declararán, justos y verdaderos son tus caminos, Señor. O sea, todo rodilla se va a doblar y aceptará esta decisión de Dios. Sí, así es. De hecho, bueno, eso quizás lo vimos más la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, o sea, tiene que ver con reconocer que Dios es justo, porque ese fue el ataque de Satanás en el cielo cuando era luz, un ángel de luz, y se reveló que Dios era injusto y lo que él pedía era imposible de obedecer. Así es. Bueno, no más lágrimas, en resumen. Y finalmente, lo más bonito es que, pues si Dios nos permite y por medio de Cristo estaremos allí, como sus hijos, como su pueblo. Y aquí tenemos un versículo que si me ayuda a leer, por favor, que es Apocalipsis 22, 3 al 4. Sí, dice, y no habrá más maldición, perdón, leo el 3, y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, sus siervos le servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo es tener el nombre de Dios en la frente? Claro, se me hizo interesante cómo desarrolló el autor de la lección esta parte del nombre de Dios. Él lo llevó por el asunto del plan de salvación. Quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes son aquellos que han sido salvos y han aceptado la salvación en Cristo Jesús. Una salvación que desde luego es por fe y que desde luego tiene su función, ¿verdad? Las obras.
Y se me hizo interesante, básicamente tener el nombre de Dios en la frente significa, o yo lo entiendo así, que somos le pertenecemos a, y esa es nuestra señal que nos distingue, le pertenecemos a. En el libro de Apocalipsis quizás yo pensé al leer esta parte del juez de la elección que iba a ir más por ese lado. Al final del cuentas en el mundo solo habrá dos tipos de personas, no va a haber religiones, no va a haber nombres de tal religión, no, simplemente habrá dos grupos, los que tengan el sello de Dios y la marca de la bestia, o sea, nada más, no hay nombres de religiones, no hay nada, sello de Dios, marca de la bestia, y se menciona en el Apocalipsis que van en la frente, en la mano. Desde luego entendemos, porque el Apocalipsis es un libro de simbolismos, se debe de entender que lo que dice ahí es simbólico, no es una marca literal, es simbolismo de algo, de que le perteneces a Dios, de que le has entregado tu vida a Dios, en la frente, de que tú conscientemente obedeces a Dios, en la mano, de que tu actuar es de acuerdo a la voluntad de Dios, o la marca de la bestia en la frente, que tú aceptas hacer eso, y que tu actuar, esa es la mano, las acciones son de acuerdo a eso. Entonces por eso va en la frente y en la mano, ambos ellos. Le perteneces a alguien, todos le pertenecemos a alguien y estaremos en el cielo con el nombre de Dios en su frente, porque le perteneceremos a Dios porque Él nos salvó. Amén. Y finalmente, la lección termina con algunos indicios o los últimos párrafos del conflicto de los siglos. Fue algo que me gustó. Donde se menciona que todo el universo ahora sí va a pulsar a la misma armonía, ¿no es así? Nosotros somos como esa nota fea de una orquesta, ¿no es así? Ese violín desafinado. Pero dice Elena G. White, somos la nota discordante, o sea, todo es perfecto en el universo menos la Tierra, suena a otro ritmo. Así es. Y no sé si se ha dado cuenta, se me hizo curioso que Patriarcas y Profetas inicia con la frase Dios es amor, y el conflicto de los siglos termina con la frase Dios es amor. O sea, desde el inicio de los tiempos hasta la eternidad vamos a gozar del amor de Dios. Ahorita no, es extraño, ¿no es así? El amor lo han transgiversado tanto en el mundo, Hollywood, las películas, pero creo que seremos testigos de lo que es realmente el amor por la eternidad. Así es. Y desde luego no podemos hoy en día ver plenamente el amor de Dios porque existe el pecado. Hay personas que quizás intentan hacer sentir que Dios no existe y dicen, si existiera Dios no hubiera sufrimiento, no hubiera maldad, no hubiera esto. O otros que han sufrido cosas duras dicen, ¿y dónde estaba Dios? Dios, un Dios de amor, no es esto. Ahorita no podemos visualizar el amor de Dios en plenitud porque también está el pecado, está Satanás, está el otro poder. Y es poderoso, claro que es poderoso. Y ese otro poder, el príncipe de este mundo, no nos permite ver el amor en todo su esplendor, pero cuando estemos en el cielo lo veremos en toda su esplendor. Así es. Bueno, pues prácticamente así estamos cerrando la lección con este vislumbre de lo que será la Tierra Nueva. Y yo creo que hay tantas cosas que pudiéramos decir, ¿no? La Biblia es tan amplia en todo lo que nos espera que pues sí dan ganas, la verdad, de estar ahí con Dios. Y sí dan ganas de decidir por Cristo. No sé si le gustaría añadir algo más a este tema. Pues nada más terminar con eso, ¿verdad? Que tú estás mencionando. Creo que no hay nada en este mundo que pueda valer más que lo que Dios nos tiene preparado y nos invita a poseer algún día. Que es cierto, no lo hemos visto, y insisto mucho con eso. Como no lo hemos visto, quizás cuesta. Y como sí vemos lo material, lo palpable hoy en día, podemos llevarnos más por ese lado, por las cosas que ahorita las puedo tener, agarrar y disfrutar aparentemente. Y ojalá que al terminar esta lección, más que quedarnos con los temas controversiales sobre la muerte,
nos quedemos con la esperanza y con el deseo de ir al reino de los cielos y ser salvos. Amén. Bueno, pastor, pues muchas gracias por estar con nosotros durante estas lecciones. Estaremos iniciando una nueva lección pronto. Si Dios permite, estaremos ahí igual platicando sobre ella, ¿verdad? Con el favor de Dios, gracias por la invitación y desde luego lo estaremos haciendo y esperamos también tener algunos otros invitados para poder dialogar y ampliar un poquito más este tema, que si mal no recuerdo tiene que ver ahora con administración los próximos 3 meses de estudio. Muy bien, pastor, pues nos gustaría que nos ayudara a cerrar esta lección con una palabra de oración, por favor. Desde luego, Dani, vamos a orar. Señor, nuevamente agradecidos estamos por la oportunidad de tener por 3 meses un estudio especial sobre un tema que a todos nos toca, que es la muerte, que a todos nos ha tocado vivir, sentirla y orar por ella. Pero también, Señor, es algo que todos tenemos en común, el deseo de ir al reino de los cielos. Y nos quedamos en esta última lección con ese pensamiento, con esa nota, con ese deseo. Querer ser parte de los que entren por las puertas de la ciudad y veamos las maravillas que nos tiene preparadas. Ahorita no podemos explicar muchas cosas, cómo será el cielo. Lo que sí sabemos es que será maravilloso, será magnífico, será perfecto. Y nada vale más que llegar a ese día. Bendiga a cada hijo suyo que desea ser salvo y ayúdele a ser salvo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, Dani, saludo a todos. Y pues feliz año, ¿no? Ya 2023 se acerca. A unas horas, Dani, a unas horas. Igualmente, un feliz año para ti y para todos los que siguen este repaso a la lección. Claro que sí. Hasta pronto, pastor. Muchas gracias. Hasta luego.